Cuenta la historia que había una granja donde había una familia que ya llevaba años viviendo en esa granja. Esa familia tenía un inmenso campo de maíz, con un maíz que tenía unas bellas hojas y un maravilloso grano que cada año transportaban y vendían dentro de la ciudad. Esa familia se había estabilizado en ese lugar. Justo al lado había un campo lleno de marabú, mucho más grande que aquel sembrado de maíz. Y entonces llega la familia del pequeño Daniel en una pequeña casa al lado de ese gran campo de marabú. Daniel llega y lo primero que observa es el campo de maíz y le dice: mira papá, qué bonito campo. Y como tiene maíz, mira sus hojas, qué bonitas hojas trae. Y mira ese pelo que le sale así en la punta, qué curioso. El padre lo ve y sonríe al darse cuenta de que le ilusiona al niño el campo, el sembrado, y sabe que no se ha equivocado en llegar a aquellas tierras. Comienza a pasar los meses y el trabajo de Daniel padre empieza a hacerse notar en aquellas tierras. Lo que antes era un campo lleno de marabú, empieza con tractores, maquinarias, a sacar todo el marabú. Luego a remover toda aquella tierra, a surcarla, a regarla, a educar aquella tierra para prepararla para un sembrado. Daniel niño seguía observando los campos de maíz mientras que por un momento prácticamente pasaba desapercibido lo que estaba ocurriendo en aquel campo lleno de marabú donde él había llegado. Al cabo de 2 años, aquel campo estaba listo para sembrar. Daniel padre se sienta con su hijo, sonríe y dice: lo hemos logrado. Daniel hijo dice: ¿qué papá? Dice: ¿no lo ves? En apenas 2 años más verás un maravilloso campo de trigo en todas estas tierras. El niño, un poco entre curioso y enfadado: 2 años, es mucho tiempo. Ya llevamos dos y ahora hay que esperar dos más. Y mira al campo del vecino y dice: ¿por qué el vecino sí tiene maíz ya y un bonito campo y tanto tenemos que esperar nosotros para sembrar el trigo? Y si siembras maíz, papá, y a lo mejor crece más rápido. Y el padre le dice: tranquilo, esta tierra nos fue dada, esta tierra cultivaremos, solo hay que esperar en Dios. Empieza otro proceso en el que Daniel hijo acompaña a Daniel padre a sembrar el trigo. El niño no estaba contento y comienza a pasar el tiempo. El niño seguía desesperando, pero cuando pasan esos 2 años, durante todo ese tiempo fue disfrutando poco a poco del proceso de regado, del proceso de fumigación, del proceso de sembrado, de limpieza de los surcos donde sacas las malas hierbas, de todo un proceso que se fue él junto a su padre procesando, edificando, hasta que al pasar esos 2 años, prácticamente sin darse cuenta, estaban en medio de un campo inmenso de trigo. Esta familia, luego de haber llegado ahí, en 8 años se convirtió en la principal vendedora de trigo de aquella región y de aquella ciudad. No solo abastecía la ciudad que tenía al lado, sino a ciudades vecinas. Y aquella pequeña casa en la que habían llegado ya era una hermosa cabaña en aquel
maravilloso campo. Además, traían personas de la ciudad y le enseñaban el proceso, lo educaban en el proceso de cultivo, de siembra. Daniel, hijo, fue el encargado de llevar ese grano de trigo lo más lejos posible. Y un sueño que empezó con un padre, terminó con un hijo. A veces hay procesos en la vida que llevan tiempo, procesos que debemos esperar un poco, que por más de que querramos que sean en el momento, necesitan del tiempo. Una semilla se siembra y es necesario esperar que crezca, esperar que dé frutos. A lo mejor a ti te está tocando hoy sembrar, pero ese trigo lo cosecharás en el nombre de Jesús. No te digo que te lances a un cuarto, a una cama sin hacer nada y simplemente esperes, porque si nada siembras, nada cosecharás. Pero si tú hoy te estás esforzando, como te promete Dios, como declara en su palabra, si tú hoy te esfuerzas por ti, por tu casa, por tu familia, yo te aseguro que cosecharás ese trigo en gran cuantía y que llevarás ese grano, a lo mejor tú o tus hijos, lo más lejos posible, pero tu trabajo no quedará en vano, porque aquel que se esfuerza y aquel que siembra siempre cosecha. Te bendigo, bendigo tu casa, tu familia y tu hogar, en el nombre todopoderoso de Jesús de Nazaret.